compañeros y maestra. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el gobierno de Miguel de la Madrid, que duró de 1982 a 1988. Fue un presidente de México que asumió el poder en un contexto de una crisis económica pues severa, que se caracterizó por la inflación elevada y pues con una deuda externa pues insostenible, que justamente pues heredó de sexenios atrás, y una recesión económica global. Para enfrentar problemas pues implementó políticas de austeridad y reformas estructurales y económicas que se enfocaban en estabilizar la economía y modernizaban el modelo económico mexicano. Alguna de las políticas de austeridad fue control de gasto público, que consistió en reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal. También congeló los salarios de los trabajadores del sector público para de alguna forma poder controlar la inflación. Devaluó el peso, la moneda se devaluó para mejorar pues la competitividad de las exportaciones de pues mercantiles. También aumentó los impuestos, se implementó reformas fiscales para incrementar los ingresos del gobierno. Un ejemplo de esto pues es la implementación del IVA, que es el impuesto al valor agregado. Alguna de las reformas económicas pues es la liberación económica. Se inició una apertura comercial gradual, reduciendo los aranceles, el impuesto a los aranceles, y eliminando las restricciones a las importaciones para preparar al país hacia una economía más globalizada. Durante su gobierno se inició la privatización de empresas estatales para reducir el control del Estado en la economía y mejorar la eficiencia. Y pues también quiso controlar la inflación a través de políticas monetarias restrictivas para pues desacelerar la economía y así como poder controlarla. Estas políticas sentaron pues las bases para la transición de México hacia una economía más abierta y liberal. Sin embargo, estas medidas también tuvieron pues costos sociales significativos, como hubo mucha más pobreza y descontento social. Fueron muy criticados por el limitado crecimiento económico que tuvo sobre pues su gobierno, y pues las familias mexicanas estaban pues en descontento con esto. Económica en lo político. Su política económica estuvo marcada por un contexto económico y político complejo. En esto influyó la crisis de la deuda externa de 1982, la inflación descontrolada y una caída en los precios del petróleo. Su administración implementó un cambio hacia políticas neoliberales, así dejando el modelo de desarrollo estabilizador y la intervención estatal que había permanecido en décadas anteriores. A continuación diré algunas cosas que hizo durante su gobierno. Implementó programas de austeridad recomendados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Uno de sus principales objetivos fue reducir el papel del Estado en la economía, así marcando un cambio hacia un modelo neoliberal. Se vendieron empresas públicas ineficientes para reducir el déficit fiscal. Controló la inflación a través de la reducción del gasto público y la implementación de políticas monetarias restrictivas. Y se priorizó el pago de la deuda externa para recuperar la confianza internacional. Su gobierno presentó el PND, que definió 3 objetivos principales, los cuales eran la recuperación económica, estabilización financiera y crecimiento con equidad.
Programa Inmediato de Reordenación Económica, el PIRE. Un programa diseñado para ordenar la economía mexicana y abordar la crisis económica. El programa incluía medidas como la reducción del gasto público, la devaluación del peso y la implementación de políticas para aumentar la productividad y la competitividad. Las características del programa PIRE son austeridad fiscal, implementación de medidas para reducir el gasto público y controlar el déficit fiscal, control de la inflación, estrategias para estabilizar los precios y combatir la inflación galopante, devaluación del peso, ajustes en la política para cambiar, hacer frente a la crisis de la deuda. Liberación económica, apertura de la economía mexicana a mercados internacionales, promoviendo la inversión extranjera. Y las reformas estructurales, cambio de sectores clave como el energético, buscando modernización y eficiencia. Además, implementó el Pacto de Solidaridad Económica, buscaba promover la cohesión social y económica en un país o región. Sus características principales son cohesión social, promover la inclusión de diversos sectores de la población, especialmente los más vulnerables. También la redistribución de la riqueza, buscar una distribución más equitativa de los recursos económicos. Estabilidad económica, crear condiciones para una economía más estable y menos vulnerable a crisis. Fomento del crecimiento, impulsar el desarrollo económico y sostenible y el empleo. Y colaboración entre sectores, establecer un marco de cooperación entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar los desafíos económicos. El PIB, el Producto Interno Bruto, en el sexenio de Miguel de la Madrid. El crecimiento del PIB fue inconsistente en sus primeros años. Experimentó pues una caída significativa debido a la crisis, tal como pues la deuda exterior que tenía el país, pero pues a finales del gobierno empezó a dar signos de recuperación. En 1982, Miguel de la Madrid asume la presidencia con este problema que tenía de la deuda exterior, y pues el PIB en ese momento estaba en 0.5, y pues así decidió tomar el cargo. En 1983 el PIB bajó mucho porcentaje de lo que pues estaba, marcando un menos 4.2, y pues se dice que es uno de los peores años económicos pues en la historia de México. En 1984 a 1985 tuvo un crecimiento no fuerte, pero pues moderado. Se registra que a finales de 1985 alcanzó el 2.6, que no es un avance significativo, pero pues para el menos 4.2 que estaba en 1983, pues la verdad es que sí creció bastante. Pero pues el avance fue interrumpido pues por el terremoto del mismo año, en el que se afectó gravemente una economía de un México que pues estaba recuperando. Especialmente pues se concentró en la Ciudad de México esta crisis, si se podría decir así. En 1986 el precio internacional del petróleo pues era la fuente de ingresos de México, pero esta pues desafortunadamente cayó drásticamente. Pues gracias a esto se registró un decreto de negativo para el PIB, que se registró en menos 3.8 de pues del 2.6 que ya estaba, ¿no? De 1987 a 1988, que es cuando ya los últimos años de sexenio para Miguel de la Madrid, pues tuvo un crecimiento de 1.9,
debido al ajuste económico y a las primeras reformas orientadas a la apertura comercial, es decir, la entrada del GATT a México en 1986. En 1988, que fue el último año de gobierno, el crecimiento fue de 1.3%, aunque el país seguía enfrentando problemas estructurales, así como la alta inflación y la desigualdad social. Algunos factores que influyeron en el PIB fue, como les comenté, la crisis de la deuda externa, que México declaró una moratoria de su deuda externa. Otro de los factores que influyeron, ya sea para subir o bajar, fue la política de austeridad, la caída de los precios del petróleo, ya que estos eran el mayor ingreso económico para México en ese año. También el terremoto de 1985 y eso es todo. El urbanismo durante el gobierno de Miguel de la Madrid se vio influenciado por varios factores. Número 1. Crecimiento urbano. La urbanización acelerada llevó a un aumento en la demanda de vivienda y servicios urbanos. Esto obligó al gobierno a implementar políticas para el desarrollo de infraestructura urbana. Número 2. Desarrollo de vivienda. Se impulsaron programas para la construcción de viviendas popular y urbana, aunque la calidad y ubicación de estas viviendas a menudo fue un punto de crítica. Número 3. Planificación urbana. Se buscó mejorar la planificación urbana, aunque los resultados fueron variados y a menudo se enfrentaban a problemas de corrupción y mala gestión. El gobierno de Miguel de la Madrid fue positivo en términos de ciertas reformas económicas y democráticas, pero también estuvo marcado por la crisis económica, la pobreza y problemas de corrupción y autoritarismo. Tras su retiro, se mantuvo una figura respetada por algunos, pero también cuestionada por otros. Miguel de la Madrid murió el 1 de abril del 2012 a los 77 años, tras haber dejado una huella polémica en la historia de México. En conclusión, el gobierno de Miguel de la Madrid se caracterizó por enfrentar una profunda crisis económica y social en México, marcada por la deuda externa y la inflación. Implementó políticas de austeridad y reformas económicas buscando modernizar el país y abrir la economía al libre mercado. Bueno, espero les haya gustado el video y eso es todo.